Georgie.com. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy Robert Osorio y espero que les guste esta entrevista. Estoy pronunciando bien tu nombre, Liber Terán. Liber como libertad, Terán como se escucha. ¿Ese es tu nombre verdadero? Ese es mi nombre original, sí. Liber porque es un nombre en honor a Liber Seregni, un general, un dirigente del Frente Amplio en Uruguay, un movimiento importantísimo en los 70s, cuando durante la dictadura en Uruguay, esto fue un movimiento de izquierda muy importante, y Liber Seregni fue el dirigente, uno de los dirigentes de ese movimiento, que estuvo en la cárcel 10 años. Entonces, en honor a él me pusieron Liber, y viene del latín antiguo Liber, con B grande, que quiere decir libro en el latín antiguo. Se usa mucho en Uruguay ese nombre, es como mucho más usado allá, y mi nexo con Uruguay es básicamente ideológico a través de mis padres que militaban en la izquierda en México en los 70s, y por eso me llamo Liber. Y Terán, pues es un apellido muy usado en el norte. Mi familia es de Durango, familia paterna es de la parte duranguense de la sierra, que colinda con Sinaloa, San Ignacio, la Sierra Madre Oriental, y pues de ahí vienen los Terán, básicamente, y bueno, también emigraron a Sinaloa. Entonces, el Terán básicamente es de toda esa región, ¿no? Sí, pero es un nombre tal cual, no es un nombre artístico. Mucha gente piensa que es un nombre artístico, ¿no? Sí. Oye, entonces, ¿eres de Uruguay? ¿De dónde eres? No, yo soy mexicano, ¿no? Como te decía, mi papá me puso en honor a Liber Seregni, que es uruguayo, general, militar uruguayo que fue un dirigente político muy importante en Uruguay, pero me lo puso básicamente porque él admiraba mucho a este personaje y a muchos personajes de los 70s de la izquierda en Sudamérica. Mi papá era comunista de aquí de México y fue universitario y todo, entonces él finalmente, en honor a esos personajes me puso ese nombre. No, pero no somos mexicanos, no soy sudamericano. Veo que en tu canal hay de todo tipo de canciones, como que escucho gitano, norteño, reggae, o sea, muchas son como que para darnos unos pasos prohibidos, y otras es para estar ahí escuchando, sentado, creando escenarios imaginarios de todos los recuerdos que tuviste. No sé, como que, ¿en qué género musical te clasificas? Yo siempre he sido un amante y un admirador de los músicos que gustan de las alquimias musicales, de las mezclas. Y siempre mis patrones a seguir, o los músicos a los que admiro mucho, como David Bowie, David Byrne, por mencionar algunos, Peter Gabriel, son músicos que siempre se han caracterizado por estar todo el tiempo mutando de estilos, ¿no? O sea, no son músicos que se queden solamente en un género, sino son músicos que han tenido diferentes facetas. En el caso de David Byrne, el líder, el fundador y cantante de los Talking Heads, pues bueno, yo a él tuve la fortuna de conocerlo en su sello discográfico Loaca Bob, que fundó en Nueva York a finales de los 80s, y de hecho con Los de Abajo, cuando fui cantante de Los de Abajo, en todo ese periodo, el periodo del 92 al 2007, pues editamos mucha música con todos estos músicos que te estoy comentando, sobre todo con Peter Gabriel y con David Byrne. Entonces, desde que yo me vinculé a esos músicos, siempre se me hizo muy atractivo la figura del cantante, del solista, que no se queda en un solo género, sino que es un alquimista, que es una persona que puede de repente mezclar muchos géneros y que puede estar de una manera camaleónica mutando de un género a otro, ¿no? Manu Chao también es un referente muy importante. Entonces, bueno, hay muchos nombres, ¿no? Pero me gustan mucho los músicos, sean solistas o sean parte de un grupo, que finalmente no se quedan en un solo género, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta, por un lado, mis canciones, cuando me hice solista, cuando me salí de Los de Abajo en 2007, tenía mucho la inquietud de fusionar la música norteña con la música gitana, con el rock and roll clásico, con la música del este de Europa, con la música griega, con la música turca, con la música electrónica. Tenía esa inquietud de poder fusionar esas músicas. Entonces, en mis primeros discos, en el gitano western y en tambora sound system, es lo que se escucha.
Entonces, por eso es que tú escuchas canciones como que de repente van de un género a otro, porque todos mis discos son, aunque mantienen una línea, son discos variados, ¿no? Algo que no me cabe duda es que tienes una voz muy padre. Con todo lo que tú me dices de que te vas de un género a otro, un estilo musical a otro, está padre cómo tu voz se adapta a, pues, a ciertos estilos musicales. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías tú ese talento, no? ¿Cuándo te diste cuenta que tú querías explotar y decir, oye, escúchame? La figura del cantante para mí va más allá de una personalidad protagónica. Para mí la voz es como el, el elemento musical más humano que hay, ¿no? La percusión y la voz, porque además fueron los instrumentos los primeros instrumentos en la humanidad. Antes de que se creara una guitarra o que se creara un piano o que se creara un instrumento de aliento, los primeros instrumentos que tuvo el hombre fueron los de percusión y la voz misma, ¿no? Entonces, para mí la voz, yo desde chico canté en coros, y mi primer acercamiento con la música fue la voz y la percusión, precisamente. Entonces es como mi manera más profunda de expresarme. Por otro lado, la canción también es el género preferido, ¿no? Me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho la música que no tiene voz, pero independientemente de los géneros, pero la música con voz y la canción misma, el género de la canción, es un género que desde que empecé a comprar discos de chico me atrapó, sobre todo a partir del rock, ¿no? Y del rock and roll, que fue el género que más me ha gustado toda la vida y con el cual me, me enganché a la música. Pero en general la voz tiene eso, o sea, tiene pues es parte de la canción. Si no hay voz, no hay canción. Entonces, pues de alguna otra manera siempre me gustó escribir canciones. Yo soy un cantautor y cantar mis propias canciones es algo que yo creo que a mí es lo que más me gusta. No es de que no me guste componer para otras personas y poner mi canción en otras voces o mis canciones en otras voces. Hay muchos compositores, por ejemplo, Marcial Alejandro, por ejemplo, que le compuso muchas canciones a Eugenia León, por citar algunos compositores mexicanos, o inclusive el mismo José Alfredo Jiménez, que aparte de que él era un caso muy particular porque él fue interpretado por muchos cantantes de ranchero, pero finalmente nadie cantaba las canciones como él, ¿no? A pesar de que no era él un gran cantante. El mismo caso de Agustín Lara, que era un gran compositor de boleros y que muchas de sus canciones las hizo famosa Toña la Negra, una gran cantante veracruzana, pero Agustín Lara, a pesar de que él no tenía la gran voz, pues nadie cantaba las canciones como él. Inclusive en el caso de Bob Dylan es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que yo me considero como un cantante un crooner rock and rollero, ¿no? Me encanta cantar mis canciones, pero también creo que finalmente mis canciones suenan muy bien en mi voz, ¿no? No es de que no suenen muy bien en otras voces. A lo mejor en un futuro habrá gente que me haga covers, pero hasta el momento creo que mi voz, estoy muy acostumbrado a escribir para mí mismo. Tú tocas guitarra. ¿No se te dificultó tocar y cantar al mismo tiempo? No, fíjate que también desde chico tuve la fortuna de de tocar varios instrumentos, porque estuve en una escuela que se llama Artene, que está aquí en Coyoacán, el barrio donde crecí y donde vivo. Y al final en esa escuela, lo que es un centro pedagógico musical que desarrolló un método que hizo un compositor que se llama César Tort, que ya no vive, pero fue un compositor de música clásica que juntó lo que fue la tradición de la música mexicana con métodos muy vanguardistas que se hicieron a mediados del siglo pasado en Europa. Entonces combinó lo que es el xilófono, lo que conocemos aquí en México como marimba, con instrumentos prehispánicos como los huehuetls, que son los tambores que ves que tocan los concheros en las danzas aztecas o prehispánicas, esos son los huehuetls. Combinó eso con coros infantiles y hizo pequeñas orquestas infantiles dentro de su escuela. Y yo ahí aprendí música. Entonces lo mismo tocaba un güiro, o sea, percusión menor, güiro, maracas, huehuetls, xilófonos, metalófonos, que lo mismo tocaba eso que cantaba y tocaba al mismo tiempo. Entonces, con ese método, todos los niños se acostumbran a tocar y cantar al mismo tiempo. Entonces, desde niño, pues me fue muy fácil hacer eso, ¿no? Gracias a ese método y gracias a lo que yo aprendí
en ese lugar desarrollé esa técnica. No es la única manera de desarrollarlo. Muchos artistas tocando, los cantautores se acompañan a veces tocando el piano y cantando, tocando la guitarra y cantando. Inclusive hay bateristas que cantan y tocan, ¿no? Podemos recordar a Don Henley, el baterista de los Eagles, que canta Hotel California, pues él toca la batería y canta, ¿no? De hecho, en los Eagles todos cantan, ¿no? Entonces, bueno, no se necesita ser ni guitarrista ni pianista para cantar y tocar. En realidad puedes tocar cualquier instrumento y cantar. En el caso de los trompetistas y los saxofonistas, los instrumentos de aliento, pues ellos no pueden cantar y tocar al mismo tiempo porque o soplan o cantan, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que cualquier músico lo puede hacer. ¿Cuántos instrumentos tocas? Bueno, toco todos los instrumentos de cuerda pulsada, o casi todos, ¿no? Todos los laúdes, en realidad son guitarras, jaranas, todo lo que se llama laúd, ¿no? Guitarra eléctrica, guitarra acústica, y varios derivados. Puedo tocar cualquier instrumento, cualquier laúd, que en realidad así se llaman. Soy guitarrista de formación, toco piano, también toco flauta transversa, toqué en algún momento, en los 90s, Santa Sabina me invitó a tocar la flauta con ellos, como músico invitado. Grabé el disco de acústico de Santa Sabina, estuve justo cuando ya estaba con los de abajo, tuve un periodo de flautista. Toco la armónica, canto, y obviamente el bajo pues es un laúd, entonces bueno, también toco el bajo. Y percusiones. Lo único que nunca he llegado a tocar es la batería, pero bueno, es uno de los pendientes que tengo, ¿no? Pero básicamente toco todo eso. Oye, ¿y tú compusiste todas las canciones que tienes ahorita en tu canal? Tengo alguno que otro cover. También me gusta mucho hacer covers. Por ejemplo, en mis plataformas, uno de los covers más famosos es El Perro Negro, que es una canción original de José Alfredo Jiménez. Le hice un cover con un estilo griego country, muy particular, que gusta mucho. También he hecho... recientemente hice un cover con un amigo mío que es un salterista, toca el salterio, que es un instrumento mexicano de la época del porfiriato, que es un instrumento muy bonito que se utiliza mucho en la música tradicional mexicana. Una canción que se llama Sonaja y Tambor, que es un clásico de la cumbia mexicana, de los Llamadores de Cartagena. Ellos son un grupo de Iztapalapa, pues muy histórico, ¿no? Fueron de los grupos de los 70s que empezaron a hacer cumbia mexicana y tienen un hit, un clásico que se llama Sonaja y Tambor. Entonces nosotros acabamos de, ahora en abril sacamos una versión de Sonaja y Tambor, que es una canción instrumental, pero mi amigo Salterio Marsupial, que toca el salterio, él se llama Esteban Alvarado, alias Salterio Marsupial. Él y yo sacamos esta versión electro, sí, así es una canción que tiene influencias de música electrónica, tiene el salterio, yo la produje con él, lo grabamos aquí en mis estudios que se llaman Reboa Productions, donde produzco grupos nuevos y también produzco mis canciones. Entonces, bueno, ese es un cover, lo sacamos y gustó muchísimo. Pero bueno, son excepciones. Hago uno que otro cover, pero la mayoría de mis temas yo los escribo. Me gusta hacer covers cuando realmente son canciones que me gusta reversionar. No me gusta hacer un cover de una canción que tratando de hacer la versión, competir con la versión original. No me gusta. Porque yo creo que las versiones originales siempre van a tener un plus en contra de los covers. Entonces siempre me gusta hacer covers de canciones donde puedo yo sumarle o sumar elementos nuevos a una canción, hacer versiones que se salgan del estándar de las canciones originales, ¿no? Si no, no me dan ganas, porque yo creo que siempre voy a quedar abajo de las versiones originales. En ese sentido, por ejemplo, Café Tacuba, que son grandes amigos míos, con su disco Avalancha de Éxitos, pues yo creo que me enseñaron a mí, le enseñaron a mucha gente a hacer grandes covers, ¿no? O sea, ahí ese disco es una clase de cómo hacer versiones interesantes y creativas de covers, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, yo generalmente compongo mis propias canciones, pero también cuando me prendo y siento que puedo agarrar un clásico y lo puedo reversionar, lo hago. Y de las letras que tú compusiste, que tú escribiste, ¿de dónde llegó la inspiración? La verdad es que yo tengo 47 años, tengo 2 hijos, uno de 8 y otro de 10. Ahora estoy separado, entonces de repente tengo esta vida de separado donde me tocan unos días y otros días no.
Entonces, cuando me tocan mis hijos, pues mis hijos son mi prioridad y la verdad cada vez tengo menos tiempo para sentarme disciplinadamente a escribir una canción. Generalmente siempre los momentos libres que tengo son cuando me llegan, la inspiración me llega en diferentes momentos. Entonces, a veces, por ejemplo, me levanto en las mañanas con una melodía en la cabeza que estaba soñando, agarro el celular y lo grabo en la aplicación tarareándolo, y después, días después que tengo tiempos que no estoy con mis hijos, pues reviso qué fue lo que compuse y veo que cuáles son fragmentos de medio minuto y veo qué fragmentos me gustaron y lo hago. A veces voy manejando en el carro y se me ocurren. A veces sí estoy grabando, estoy tocando en el carro o en esta terraza en la que estamos platicando, de la cual te estoy haciendo la entrevista, y sí tengo tiempo para sentarme a escribir, pero como que las canciones siempre me vienen en diferentes momentos. Y claro, cuando tengo el tiempo de abstraerme y ponerme a componer, me meto y duro horas. Hay canciones, por ejemplo, que las acabo en media hora, o hay canciones que tardo en componer durante meses, que de repente empiezo a componerlas, no me engancho con la idea y de repente un día después retomo la canción y la acabo en 15 minutos. Cada canción tiene su proceso y las letras, musicalmente, todo el tiempo estoy creando melodías e ideas musicales, pero letrísticamente tiene que ver mucho con lo que vivo. Yo creo que todo cantautor tiene ese proceso, ¿no? O sea, tiene el proceso de sacar por los poros, letrísticamente hablando, los textos o las ideas en canciones, dependiendo qué es lo que estás viviendo, ¿no? Si estás viviendo una etapa de tu vida donde estás solo, donde estás triste, donde estás melancólico, pues bueno, invariablemente vas a tener como en tus letras ese dejo de melancolía. Si estás viviendo momentos en los cuales estás muy eufórico, muy contento, muy alegre, o de repente te estás viendo una serie en las plataformas que trate tal tema, a lo mejor creas historias que no necesariamente están pasando a ti. No sé, todo depende de dónde estés, qué edad tengas, sobre qué quieras hablar, ¿no? Entonces sí, letrísticamente hablando, yo creo que es un universo. Cada cantautor escribe sobre lo que vive, ¿no? Y esa es la gran ventaja de escribir canciones. ¿Tus hijos qué dicen de tus canciones? ¿Les gusta? En realidad, generacionalmente, creo que sí hay una frontera. Sí les gustan, algunas les gustan más y otras no. Por ejemplo, mis hijos de repente sienten que mi música es muy mexicana, ¿no? Ellos la sienten muy mexicana. De repente me dicen, esa canción, papá, que acabas de sacar, suena mexicana, no me gusta, ¿no? Pero claro, un niño de 8 años o de 10 años le suena mexicano cuando oyen un acordeón o cuando oyen unas trompetas o cuando escuchan elementos instrumentales de ciertos de instrumentos que se utilizan en la música popular, no importa si son mexicanos o no, ¿no? Entonces un niño, por ejemplo, asocia las trompetas y el acordeón con música mexicana. Mis hijos están muy acostumbrados a escuchar música, yo les pongo música de todo tipo, pero tampoco soy un papá que los obliga a oír música, ni los obligo a tocar instrumentos, ni los obligo a escuchar mi música, o sea, se las comparto, la oyen, hay algunas canciones que les gustan más, otras de plano no les gustan, y entonces tienen esa espontaneidad de los niños donde pueden elegir, pueden decir lo que piensan, ¿no? Entonces claro, yo creo que sí es interesante, y hay veces que escuchando la música que escuchan ellos, o sea, la música que de repente pueden empezar a escuchar y que escuchan sus amiguitos, yo también me pongo al día, ¿no? Con la edad, pues yo también me vuelvo muy exigente con lo que escucho y de repente no es de que sea cerrado con las nuevas tendencias, pero yo creo que sí es un proceso normal, o sea, conforme uno va creciendo y va entrando en una etapa de adulto contemporáneo, muchas de las nuevas tendencias a lo mejor te pueden resultar, no, te pueden no gustar, pero no porque estén mal hechas, sino porque a lo mejor no las entiendes, ¿sabes? Entonces luego el hecho de tener niños así, uno de 10 y otro de 8, me dan esa ventana, esa posibilidad a poder escuchar música que si no tuviera hijos jamás escucharía. Yo creo que las primeras reacciones o los primeros pasos que siempre son o siempre suelen ser complicados, ¿no? Y cuando empezaste a tocar, a aventarte para la música, ¿qué te dijeron tus amigos, tu familia? En realidad yo tengo en esto más de 30 años. Yo tuve la fortuna de empezar muy joven en esto del rock. Tuve mi primera banda a los 15 años en 1988 que se llamaba Niños Santos.
En ese entonces, en plena explosión del rock en tu idioma, de bandas como Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, en fin, que empezaban a salir, por mencionar algunos. Pues yo era un adolescente que tuve la fortuna de tener el apoyo familiar para estar tocando desde muy chico, ¿no? Con amigos míos de la prepa. Entonces, en realidad, como que, de hecho, empecé mi carrera muy joven. Y antes de fundar Los de Abajo, de formar Los de Abajo en el 92, pues anduve en varias banditas y pude tocar en lugares como el Look, la última carcajada de la Cumbancha. Yo salí de ahí, de toda esa escena, que fue uno de los foros culturales, de los antros, de los bares más importantes, junto con Rocotitlán, a finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, pues, yo tuve esa fortuna, como muchos músicos de mi generación, empezamos muy jóvenes. Entonces, y empecé a escribir canciones también en la adolescencia. Entonces, creo que, pues sí, como siempre, todo es un proceso. Cuando eres adolescente, pues estás en crecimiento, estás conociendo el mundo, y mucho de lo que escribes, pues estás también depurando cosas, entonces estás en cambio, en un constante cambio. Entonces, obviamente, mis letras de adolescente, pues no tienen nada que ver con las letras que escribo ahora, ni tendrían por qué tenerlo. Pero yo creo que siempre tuve había gente que le gustaba lo que hacía con esos grupos y había gente que no. Entonces, siempre vas a tener un público que se va a identificar contigo y un público que simplemente no le va a gustar. Pero yo siempre, lo que sí puedo decir más allá de eso, de si mi música gustó o no gustó, en mis diferentes etapas, cuando empecé con mis bandas emergentes o amateurs, semiprofesionales, después con Los de Abajo, toda esta etapa que tuve con Los de Abajo, y ahora esta etapa como solista, yo creo que lo que siempre he hecho y me he preocupado por hacer con la música es entregarme a la música apasionadamente. Entonces yo sé que siempre voy a poder tener fans y detractores, pero lo que sí hago es pues entregarme a la música y hacerlo de la mejor manera, ¿no? O sea, es como una actividad que yo amo y a la cual me puedo dedicar de lleno. Y entonces yo creo que mientras un músico tenga un amor a la música y un respeto a su quehacer musical y que trates de hacer lo mejor que puedas lo que hagas, pues estás del otro lado. Siempre vas a poder tener en tu obra, en tu vida creativa, en tu carrera, siempre vas a tener altibajos y a lo mejor tendrás música que, pues sí, música que de alguna otra manera canciones, música, grabaciones, discos que tienen, no es que tengan mayor calidad, sino que los haces en un momento de tu vida donde tienes, pues no sé, estás como más abierto o simplemente son obras maestras. O sea, vas a tener puntos altos y puntos bajos. En la vida nunca estás todo el tiempo arriba. Pero lo más importante es estar en el quehacer cotidiano de la música, ¿no? O sea, todo el tiempo, ahora sí que es como un oficio, tienes que todos los días estar dándole y claro, vas a tener cosas que te salgan mejor y cosas que no te salgan tan bien, pero de eso se trata la vida. Igual ya escuché hace rato, todas las noches, si me enfoco en la letra, yo siento que habla de algo más, de algo que contrasta con la tonada. No sé si me doy a entender. La historia de esta canción pues, es interesante, como muchas de las canciones que he estado editando desde el 2019 ahora. La escribí en 2017 cuando andaba celebrando los 25 años de Los de Abajo. Nos juntamos, parte de la banda original, a celebrar los 25 años, a hacer una gira que duró 2 años por varios lugares, por Estados Unidos, Sudamérica, México. Y fue tanta la nostalgia y la reconciliación entre estos integrantes que nos juntamos que quisimos hacer un nuevo disco con motivo de este reencuentro. Pero al final el reencuentro no dio para tanto y final la manera más honesta fue como que cada quien se quedara sus canciones que había compuesto para este disco y el disco nunca salió como Los de Abajo. Parte de esas canciones, yo escribí la mitad de ese disco, 6 canciones, pues me las quedé, ya las habíamos grabado, grabaron algunos integrantes de Los de Abajo en estas canciones y Todas las noches es una de esas canciones. Yo la escribí pensando en Los de Abajo, la escribí pensando en ese disco. Entonces, cuando hice la canción, por un lado,
se me automáticamente compuse como Liber Terán solista, pero también compuse un poco pensando en la banda que tenía y en todos esos discos que habíamos hecho en nuestra carrera, sobre todo en la primera etapa. Entonces hay una parte de la canción que suena mucho al gitano western, al Liber Terán, donde mezclas música gitana con música norteña y soy muy gypsy y todo esto. Hay mucha influencia de Manu Chao, de Tonino Carotone, de estos artistas franco-españoles y españoles que surgieron a finales de los 90s y en el 2000 en Barcelona y que conocí personalmente estando con los de abajo. Y después la última parte de la canción, y pensando en los de abajo, hice la canción inspirado en las orquestas de música tropical de los años 50, las orquestas de Pérez Prado, las orquestas de danzón, de Acerina, y que era un poco también la influencia que teníamos los de abajo al principio, de fusionar la música tropical con el rock y con sus diferentes variantes. Entonces suena un poco a eso, suena un poco a todos esos músicos. Y la letra, al final, cuando yo escribí esa canción, traté de escribir pensando en un personaje que fuera un trabajador, un joven de la clase trabajadora que se le dificultaba vivir el día a día, que a lo mejor trabajaba en un taller mecánico o en un lienzo charro, como sale en el video, ¿no? Arreando caballos o limpiando establos, y que vivía una situación complicada económicamente, que el día a día se le hacía algo tedioso y pesado, pero que al final podía imaginarse que podía terminar bailando en un salón de baile una canción, pasándosela bien y relajándose y disfrutando la vida. Entonces de eso se trata todas las noches. Está dedicado a toda la gente, que inclusive, fíjate, esto lo grabé, lo escribí en 2017 y lo grabé en 2017, pero salió hasta ahora en 2021. Y salió en medio de la pandemia, donde finalmente hemos estado resguardados 1 año y medio, donde vivimos en una nueva normalidad, donde no sabemos si vamos a volver a salir o no, igual que antes, donde está este miedo del COVID, de la nueva cepa, de los contagios, de esta incertidumbre a nivel mundial. Y entonces la canción yo creo que va va como anillo al dedo a esta etapa donde la humanidad necesita relajarse y necesita salir a encontrar el contacto humano, pero por otro lado, pues necesitamos seguir tomando medidas preventivas. Y entonces todas las noches es eso, básicamente. O sea, de eso habla la canción. Y como todas estas canciones que he estado sacando de este nuevo disco que se llama Punto de Partida, que empecé a sacar desde 2019, un poquito antes de la pandemia, con el primer sencillo que se llama El Último Rincón, me he dedicado a sacar sencillos. La mayoría son parte de este nuevo disco, pero no he querido editar el disco de golpe. Casi todo el disco ya lo tengo grabado, sino lo he estado editando sencillo con sencillo cada 3 meses, sobre todo para seguir teniendo presencia en las redes con mi público y en lo que se reactivan los conciertos. De hecho, voy a dar un concierto en vivo, voy a dar mi primer concierto ahora el 21 de agosto en el Faro de Tláhuac, aquí en Tláhuac, en la Ciudad de México, en la Fábrica de Artes y Oficios de Tláhuac. Va a ser un concierto gratuito, va a ser un concierto híbrido, va a haber, lo voy a pasar por streaming en las plataformas del Faro de Tláhuac y va a haber, pues sí, va a haber cupo. Vamos a tener un acceso limitado, pero va a haber público en vivo. Lo estamos planeando muy bien. Entonces, pues bueno, sí quiero volver a tener esta actividad. Llevo 1 año sin tocar en vivo, pero a tu respuesta, todas las noches es parte de este nuevo disco que estoy editando y voy a seguir editando cada 3 meses. Canciones nuevas, ¿no? Yo espero ya en el 2022 poderles ya mostrar el disco completo, ¿no? No tengo prisa, también con esto de la pandemia no tengo prisa. O sea, también estoy aprendiendo a entrar a una nueva normalidad donde la música la tienes que ir sacando poquito a poquito y también puedo ir pensando qué canciones van a entrar y qué canciones no van a entrar. O sea, en un principio iba a ser un disco de 5 canciones, iba a ser un EP de 5 o 4 canciones y ahorita ya se convirtió en un disco de 10 y no sé si se vayan a sumar unas 3 más, ¿no? ¿Cuándo va a ser tu concierto? Sí, el 21 de agosto, sábado 21 de agosto, en la Fábrica de Artes y Oficios de Tláhuac, Faro de Tláhuac, que es un centro cultural que lleva muchos años, que es parte de un proyecto que son las Faros, que son casas, taller, fábricas de artes y oficios que hay en toda la Ciudad de México. Hay una en Iztapalapa, hay otra en Tláhuac, hay otra en Milpalta, hay otra en Indios Verdes, otra en Aragón,
Ahora hay una nueva ahí muy cerca de San Cosme, que se llama el Faro Cosmos. Hay muchos proyectos así, ya llevan más de 20 años estos proyectos. Yo estoy muy vinculado a toda la escena de estas fábricas, que son centros culturales donde se enseña música, oficios como la carpintería, la herrería, se hacen también talleres de danza, de teatro, de grabados, en fin, de muchas cosas, de artes y oficios. Entonces ahí voy a dar mi concierto en Tláhuac el 21 de agosto. Va a ser entrada libre, vamos a empezar a promocionarlo, ya vamos pronto a anunciar exactamente las condiciones para que la gente vaya presencialmente al lugar, va a ser un foro abierto y también lo voy a pasar por streaming para todos los que no puedan llegar o no puedan entrar, pero ese va a ser el primer concierto y yo espero que el semáforo naranja que tenemos me deje llevar a cabo el show, ¿no? Porque ahorita todo está cambiando, pero hasta el momento está en pie y pues ya lo seguiré anunciando. Va a ser como a las 4 de la tarde el 21 de agosto en el Faro Tláhuac. Míralo, ¿te gustaría mencionar algo más? Pues que busquen todas las noches este nuevo sencillo que pertenece a este disco que he estado sacando sencillo con sencillo desde 2019, que se llama Punto de Partida. El nuevo sencillo se llama Todas las Noches y está en todas las plataformas. Vean el videoclip está muy divertido, está en el canal de YouTube, pero escúchenla en la plataforma que quieran. Estén al pendiente de mis shows en vivo y bueno, pues sigan la pista de lo que hago y apoyen sobre todo a los músicos independientes y no independientes, a los músicos hoy en día, ¿no? Sean de donde sean, vengan de donde vengan. Lo más importante es que la música en sí sea también una ventana de escape y de sanación en medio de la pandemia, ¿no? Un saludo y un abrazo a todos. Síguenos en nuestra página oficial www.georgie.com.